Partido tiene que pasar. No se puede ni que ya no se puede. Al viajada ya está. Pues ya está nosotros, ya no se puede. No se puede. O sea que ya puede llamar a su jugador. Vamos a decirlo ahora mismo cómo se juega el partido. Ahora decimos al invito cómo se juega el partido. Dice que se cierra el acta. Si hasta ahora no se podía hacer 48 horas, no, se hacía... Un día, al día no viene de asociación, viene del comité de árbitros. Porque el comité de árbitros... No lo cargamos, el fútbol no lo cargamos. El fútbol lo cargamos. Esto para la semana que viene, no juegue ningún equipo. Es lo que hay que hacer, que no juegue nadie. Es la única manera que se soluciona. Vamos a hacer el 25 y vamos a jugar. El 25. Y vamos a jugar el partido si os parece bien. Si no, no, con el árbitro. Ha dicho que era niñado. Ahora se ha confundido. El partido, por parte del Viajada. Si se juega el partido, por consideración al Extremadura. Por todos los gastos que pueda ocasionar esto, porque sé perfectamente que los gastos no los van a cobrar. Y los vamos a cobrar nosotros de toda la gente que ha venido al fútbol. Si se juega el partido hoy es por consideración al Extremadura y no a nadie más, ni al colegio de árbitros ni a la Federación Extremeña de Fútbol, ¿eh? Si te parece bien a ti. Yo lo que quiero es jugar, coño. Es que cómo vamos a irnos para casa sin jugar. Sí, Agustín. Por consideración a la Extremadura se va a jugar nada más, ¿eh? Eso que lo tengamos todo claro y la prensa que lo tenga claro. Porque yo estaba esperando a que empezara a las 4:30 el programa de José Antonio Reina para en directo que lo diga. En directo, porque esto es una vergüenza lo que está pasando. Será la primera vez que pasa esto en la vida. O sea, esto no tiene precedentes. Que hay que abonar un partido por adelantado para que se juegue. Pero cuando el Miajada... No va a pasar nunca en la vida. Mira, el Miajada y todos los equipos estamos pagando al día siguiente mediante transferencia bancaria. Ha pasado, siempre lo estamos haciendo así. Y después de la semana esta de revuelo que hay con la federación, vienen los árbitros a amenazarnos a nosotros. Y en una medida de presión a nosotros, es lo que están haciendo. Y se van a cargar el fútbol en Extremadura, te lo digo yo. Entre unos y otros. Bueno, ya lo sabéis. Vamos a enfrentar al Miajadas y al Extremadura Unión Deportiva. A priori, partido que va con retraso y que al final no sabemos si se va a disputar. Tenemos con nosotros al presidente del Club Deportivo Miajadas, a Gregorio. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos, ¿se va a disputar el partido o no se va a disputar el partido? ¿Por qué todo este retraso? Bueno, durante esta semana, como todos sabemos, en prensa, en radio, en televisión, ha habido una movida, que yo pido explicaciones y transparencia a la Federación Española. Cuando pido esas explicaciones me llama el presidente de la Federación Española, que está de acuerdo en unas cosas y en otras no. Bueno, hablamos un poco y a raíz de aquí, pues hoy vienen los árbitros con un delegado que dice que si el partido este no se paga en el acto, que no se juega el partido. Cuando es norma de muchos clubes y del Miajada, al día siguiente mediante transferencia se puede pagar, como lo estamos haciendo durante toda la temporada. Ha coincidido la semana de revuelo con el tema de la federación, con que los árbitros no quieran pitar el partido este. Estamos haciendo un daño al fútbol en Extremadura enorme y algunos señores no se dan cuenta de eso. ¿Todo el apoyo del presidente también del Extremadura? Sí, del Extremadura y de muchos presidentes. Hoy yo lo siento por el presidente del Extremadura, por los gastos que va a tener, que nos los va a llegar a cobrar, yo creo. Pero bueno, ahora vamos a tener una pequeña reunión y decidimos si se juega el partido o no se juega. Y si se juega siempre será por el Extremadura, no por el comité de árbitros ni por la Federación Extremeña de Fútbol. ¿Y a todo esto qué dice la propia Federación Extremeña de Fútbol? Bueno, no lo sé lo que dice, porque ningún presidente lo sabemos lo que dice. Ya lo averiguaré esta semana que viene, que tengo una reunión con el presidente, según quede con él. Cuéntale, en este caso la Federación, al Club Deportivo Miajadas. Bueno, si lo del dinero, lo que debe dinero, pero ya lo del dinero ya no cuenta tanto. Ya lo que tenemos es, porque la situación económica está en todo el país, ¿no? Está como está, y lo que tenemos es que yo creo que sentarnos con la federación para pedirle un poco de transparencia y que nos informe y saquemos el fútbol para adelante en Extremadura, pero entre todos, no con escondiéndonos información y con falta de transparencia. O sea, es una medida, en este caso, de presión del colegio y demás, ¿no? Yo creo que sí, porque ha coincidido la semana esta con el tema este. ¿Se va a disputar? ¿Crees que se va a disputar al final? Sí, ya te he dicho que por el Extremadura seguro que lo jugaré. Muchas gracias. Y una de las más puntillas que le vamos a dar al fútbol humilde, que nos cuesta mucho trabajo sacar este día a día, y creo que estos espectáculos, que seamos noticias por espectáculos como estos, nos vamos en mal camino y tenemos mala solución. Extremadura también paga al día siguiente después de los partidos. Bueno, nosotros por costumbre pagamos el recibo arbitral al finalizar el partido. Nunca se nos ha exigido en ninguno de los partidos, en las 2 temporadas que hemos estado en tercera división y en segunda división B, de abonar
el recibo arbitral antes de celebrarse el encuentro, ¿no? Bueno, eso es sorprendente que, según parece ser, el Mijada pues tiene costumbre de hacerlo por transferencia bancaria y algunos equipos que sé que lo realizan así todos los lunes. Y bueno, que se presente el trío arbitral exigiéndole por anticipado el pago del recibo cuando ellos han seguido con su rutina, pues en parte entiendo al Mijada, ¿no? Sobre todo pues, que viene precedido de una semana que ha sido un poquito movida en declaraciones a los medios de comunicación públicos. Y bueno, pero a resumidas cuentas, lo que es triste es que nos cuesta muchísimo trabajo de que las gradas pues, estén pobladas de público, de animarlos para ver este fútbol humilde de tercera división. Es mucho trabajo, mucho sacrificio a lo largo de la semana para que con unas situaciones de estas pues nos lo estemos cargando poquito a poco, ¿no? Es triste que es un trabajo de todas las semanas, pues ahora vamos a hacer noticias y estamos haciendo noticias por un espectáculo de esto, por una medida de presión que creo que hay muchas formas de defenderse, ¿no? Que si el Mijada pues al final no abona el recibo arbitral, pues la federación tendrá sus medios para sancionarlo. Y si la abona al final del partido, pues creo que tampoco ocurre nada, ¿no? Pero claro, ha sido una exigencia que entiendo la postura también del Mijada, porque si ellos tienen una rutina y no les ha sido comunicado de que esa rutina se va a cambiar, pues también entiendo perfectamente la postura del Club Deportivo Mijada. Al final dice el presidente que sí, que se va a disputar el partido. Bueno, yo se lo dejo a su elección, o sea que yo he venido aquí, hemos venido todos los futbolistas y los aficionados que nos hemos desplazado para ver fútbol, pero sí es verdad y es cierto, y a sabiendas que con estas declaraciones pues a lo mejor el próximo damnificado es el Extremadura Unión Deportiva, pero creo que los equipos tenemos que ir todos a una, ir más unidos. Y estos espectáculos, estas medidas de presión, pues no son buenos, porque si bien es cierto que a nosotros nos cuesta mucho de llevar la plantilla al día, de llevar el pago a los proveedores, los árbitros son una parte más de este colectivo, de este deporte que nos gusta, pero esas exigencias, cuando vuelvo a comentar, hay una rutina y hay una dinámica y no han tenido ningún problema, no se puede cambiar de la noche al día, y sobre todo precedido por unas declaraciones que ha hecho el presidente Gregorio a lo largo de la semana. Muchas gracias. Gracias.